transcripts. Vamos a ver. To turn off captions or change the language, stop and then restart the recording. Pero yo creo de que vamos a ver. Turn on captions. Bueno, veamos a ver qué tan buenos son eh, estos subtítulos. Lo podríamos probar para esta clase en particular, ver si, eh, si ¿cómo se llama? Si funciona. Solo de un minuto acá. Ok. Bien, sí, lo malo es que al inicio de la clase empiezan a caer todos esos mensajes. Bueno, dejemos ahorita estos subtítulos a ver si de alguna forma es mejor y luego me dicen si fue algo que valió la pena o si no, pues solo se quita, no se ocupa para las siguientes clases. Entonces, vaya, nos habíamos quedado en el ejercicio 1, 2, 4 y aquí nosotros vemos un ejemplo de lo problemático que es hacer trunqueo cuando las escalas de los números son bien distintas. Ok, entonces habíamos visto ya los números XY con trunqueo de 5 dígitos. Vamos a ver. Entonces, vaya, el 1, 2, 3 ya lo habíamos hecho. Vamos a ver el 1, 2, 4. Entonces vamos a ocupar X, que es 5 séptimos, trunqueo de 5 dígitos. Entonces desde el primer número distinto de cero, contamos 5 dígitos, 0.71428 y es trunqueo. El siguiente dígito es 5, pero como es trunqueo, pues queda como 0.71428. Eh, tenemos ahí el número U, que lo vamos a tener que ocupar. Trunqueo de 5 dígitos, bueno, 3, 4, 5, se va al punto 9, entonces queda como 98.765. También vamos a necesitar a W, entonces hay bastantes unos por ahí, pero solamente me quedo con 5, entonces ahí se pierde precisión, ¿verdad? Porque ahí habían 6 dígitos significativos. Trunqueo de 5 dígitos me obliga a que después del quinto dígito, pues todo lo demás simplemente lo desecho. Entonces, bueno, veamos cuánto es X menos U.
X menos U. Entonces, primero que la representación en punto flotante de X, aquí está, ahora la de Y, me hace falta ver, recuerden cómo eran las operaciones, ¿verdad? Entonces, las operaciones, bueno, en cada paso yo estoy analizando el tipo de aproximación que voy a hacer, ¿verdad? En este caso, aproximación para X, aproximación para Y, sumo y de ese resultado también veo eh, la, eh, el resultado de la aproximación. Entonces, al restar X, tengo que es punto 71.428 menos 98.765 y obtengo como respuesta menos 98.764 con 28.572. Pero como estamos ocupando trunqueo de 5 dígitos, pues nada más queda menos 98.764. Y ahora ya estamos, pueden ver de que realmente el número X casi no tuvo ninguna participación, excepto bajar este número en uno. Y ese es el problema de estar realizando operaciones con números de distintas escalas. Aquí hay una gran imprecisión, una pérdida de exactitud bastante considerable. Pero ahora, pues, no solamente la resta, sino que vamos a dividir por W. Entonces, bueno, pues flotante D. En este caso tenemos menos 98.764 entre punto 1 por 10 a la menos 4. Vamos a ver qué error hubo ahí. Y ahora tengo un número bien extraño. Menos, vamos a ver un número bastante grande, pero tiene sentido porque estoy dividiendo por un número bastante pequeño. Bien, entonces tengo 8.000 menos 8.888.848.888, expresando esto ya en formato de máquina, sería, pues solamente cuento 5 dígitos, ¿verdad? Menos 8.888.800.000 y todo lo demás simplemente lo descarto, es decir, menos, bueno, podríamos poner ahí 8.888.8 por 10 a la 9 por 10 a la 9. Ahí hay 5 dígitos significativos y así es como trabajaría la computadora, ¿no? Bajo estas reglas. Entonces, ¿cuánto es nuestro valor exacto? Nuestro valor exacto, al calcularlo, bueno, pues tendríamos 5 séptimos menos U, 98.765.9 entre punto 111 por 10 a la menos 4 y el número exacto sería menos, bueno, imagino que es la misma escala, 8.888 millones
955.604. Entonces podemos ver, bueno, aquí poner exacto mejor, porque a veces ocupo esa E para error. Exacto, bueno, simplemente podemos poner X menos U entre W y el error. ¿Cuánto es el error? Bueno, este número le voy a restar 8.8888 por 10 a por 10 a la 9. Entonces, vamos a ver, me da negativo, pero la diferencia significativa es casi de 100.000. Vamos a ver. Mm, No la diferencia debería ser como de 100.000 más o menos. Vamos a ver, menos 1.7. A ver, lo quiero transformar a otro tipo de número. Bueno, dejémoslo como está ahí, menos 1.7. El error absoluto, ¿verdad? 77, 77, 75, 56 por 10 a la 10. Pero aquí hay un error porque la diferencia entonces es más de 1.000 millones. Sí, hay un error en esa diferencia por 10 a la 9. Aquí está el error. Está correcto. Veamos. Cometí un error ahí por 10 a la 9. Ah, ya, ok. Como este número es negativo, entonces tengo que sumar. Ok, ahí está. Un error bastante grande. Tengo 155.000. Bueno, realmente como el error es positivo, yo solo estoy interesado en la magnitud, ¿verdad? No estoy interesado en saber quién es mayor. 155.603, 84.16. Ok, entonces ahí está. El- Nosotros tenemos dos tipos de errores. Uno con la resta, porque esos dos números son de escala distinta. Entonces se creó un error grande. Y luego dividir por un número pequeño y eso amplificó el error. Y es lo que aparece a continuación. El error aritmético puede, principalmente es problemático cuando hay cancelación de dígitos significativos debido a resta de números casi iguales. Si yo a pi le resto 3.14159, ahí se eliminan varios dígitos significativos
Y si a eso lo divido, por ejemplo, por 10 a la menos 4, que es un número muy pequeño, y esa es la segunda situación, ese error crece considerablemente. Entonces, por ejemplo, z entre 10 a la menos 10. Bueno, pues según lo que hemos visto es el formato flotante del formato flotante de z entre el formato flotante de 10 a la menos 10. El formato flotante de z va a ser z más un error delta. Al dividirlo por 10 a la menos 10, bueno, z por 10, aquí hay un error. Vamos a corregir acá. Tendría que ser 10 a la 10. Y ya está. Entonces sí, tenemos aquí z por 10 a la 10, pero el delta también estaría multiplicándose por 10 a la 10. Entonces ahí tenemos elementos que nos hacen de que nuestro error aritmético eh, incremente considerablemente. Vamos a copiar también la siguiente, la siguiente ejercicio. Vamos a ver. Ok, entonces, vaya, imagínense que aquí el error haya sido solamente 0.001, pero yo divida entre 10 a la menos 6. 0.001 es 10 a la menos 3. 10 a la menos 3 entre 10 a la menos 6 es 10 al cubo, que es 1000. Pueden ver el problema de la amplificación del error. Si yo divido por números pequeños, cuando el error se hace muy grande, mi algoritmo simplemente es inútil. Entonces, si hay un error, aunque sea pequeño, pero yo lo divido por un número pequeño, ese error se amplifica y puede que mi cadena de cálculos sea y cálculos sean simplemente inútiles. Y aquí está esta afirmación que una cadena de cálculos no es más exacto que su posición más débil. Así que es de tomar en cuenta de que nosotros tenemos que tratar de estudiar esas partes donde podría haber creación de error, porque eso nos podría estropear toda la cadena de cálculos. Entonces, como ilustración aquí, utilizar la fórmula de la cuadrática para hallar la raíz con menor magnitud. Utilizar el redondeo de 4 dígitos, redondeo de esta cuadrática, ¿verdad? Ecuación cuadrática, x cuadrado más 62.10x más 1 igual a 0, cuyas raíces son aproximadamente x1 igual a menos 0.016723 y x2 igual a menos 62.08390. Entonces, bueno, me piden la raíz con menor magnitud. Entonces, ¿cuál es esa? Será donde haya una diferencia de signos, porque ahí habrá una resta. Así que será cuando yo escoja el signo positivo. Si en caso de que B sea positivo, B es positivo, entonces será este, ¿verdad? Como B es positivo, este es negativo, y ya lo que va a salir de aquí, sabemos que va a ser positivo porque aquí las dos raíces dieron que son números reales, ¿no? A es igual a 1, B es igual a 62.10, C es igual a 1. Entonces, B cuadrado, recordemos que estamos utilizando redondeo de 4 dígitos.
Aquí está, solo le voy a poner ahí una R de redondeo. Ya sabemos que son cuatro dígitos. B cuadrado, ¿cuánto es? Bueno, pues B cuadrado, 62.10 al cuadrado me da 3856.41, pero recordemos, redondeo a cuatro dígitos, 3856. Entonces, 4AC, ¿cuánto es 4AC? Bueno, A es igual a uno por y C es igual a uno, solamente tengo 4 con redondeo. B cuadrado menos 4AC, esto menos 4, 3852. No tengo que hacer más porque el redondeo de cuatro dígitos ya no hay problema. Y ahora sacamos raíz cuadrada de B cuadrado menos 4AC. Entonces sería raíz cuadrada de 3852. 62, redondeo de cuatro dígitos, 62.0644, pero yo me quedo con 62.06 porque estamos trabajando con redondeo de cuatro dígitos, ¿no? Entonces, menos B, que es menos 62.10 más 62.06 entre 2A. Ahí está. Aquí esta diferencia, a ver, este número es mayor que este, menos 0.04 entre 2. Aquí redondeado a cuatro dígitos, no hay problema, aquí solo hay uno. Menos 0.02, ¿ok? De alguna forma, si yo redondeo a un dígito significativo esto, sí, son equivalentes, pero una pésima, lo que tenemos es una pésima aproximación. Un dígito significativo apenas de aproximación. ¿Y cuáles son los problemas? O sea, ¿por qué pasó? Para el otro no sucede igual. ¿Por qué pasó esto? Bueno, pues precisamente resta de números parecidos, el factor número uno y el factor número dos. Bueno, división, bueno, realmente no es tanto la división de números pequeños. Dos no es tan pequeño que se diga, pero pues 2A no salió tan grande como si la escala fuera mayor, si hubiera podido obtener una mejor aproximación, pero bueno, los números no dieron esa posibilidad. Pero eso es terrible. Imagínense, ustedes hacen la programación y obtienen que para algunos casos, para este caso en particular, el resultado es pésimo. Para X2 no es tan malo. Obtengo más o menos 3 4 hitos iguales, pero aquí por esa resta de dígitos significativos. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Eh, estos resultados simplemente es inaceptable. Bueno, yo tenía que x es menos b más raíz cuadrada de 4ac entre 2a. Si pudiera cambiar la ecuación de tal forma que en vez de este más fuera un menos, lo voy a poner así, menos b
Lo voy a poner como menos b menos esa raíz. Y ahora voy a multiplicar por b más raíz de 4ac, numerador y denominador. Entonces, aquí voy a tener b cuadrado menos 4ac, negativo, menos b cuadrado más raíz de, perdón, más 4ac, porque pues diferencia de cuadrados, ¿no? Y aquí abajo 2a por b más raíz de 4ac. Entonces he hallado otra expresión que me va a evitar la resta de números parecidos, porque ya b cuadrado no es parecido a 4ac, y aquí tengo que b es positivo, aquí no va a haber una resta, aquí va a haber una suma. Ok, veamos. Ya habíamos visto que el cuadrado de b es 3856 menos 3856 más 4, ¿verdad? A y C son iguales a 1. Aquí este 2 por A es igual a 1. Ahí tengo B, que es 62.10. A ver, siento que cometí algún error. B cuadrado menos 4AC. Ay, Dios. Así que por ir un poco rápido, la fórmula desde el inicio la tengo mala. Por ir muy rápido. Ok. X es igual a menos b más raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac entre el 2a. Vale, entonces lo que vamos a hacer es la estrategia, ¿verdad? B menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac entre b menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac. Vaya. Entonces, vamos a ver cómo visualizamos esto de la forma más sencilla. Y aquí tendría que ser menos. Bueno, entonces para que se vea más claro, pondré acá menos b menos esto, y aquí simplemente más. Ya todo es más sencillo. Entonces, b menos esa raíz por b más esta raíz sería menos b cuadrado menos b cuadrado menos 4ac. Los b cuadrados se cancelan y solamente me queda 4ac menos 4ac entre 2a por b más raíz de 4b cuadrado menos 4ac. B cuadrado menos 4ac. Muy bien, entonces, y ahora aplicando esta nueva expresión algebraica, noten, o sea, esta expresión algebraica es equivalente con esta de acá. A ver, arriba tendría solamente 4. Abajo tendría ahí 2, 62.10 creo que es B. Sí, 62.10. Y esa raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac salía a 62.06.
Y ahora no hay una resta, sino aquí una suma. Bueno, hagamos todo con el orden que se espera, ¿verdad? 62.10 más 62.06. Obtengo 124 y es redondeo, ¿verdad? Punto 16, pero a cuatro dígitos. Redondeo a cuatro dígitos, entonces solo podré poner ahí 124.2. 124.2 por 2, tengo 248.4 menos 4 entre 248.4. Y ahora al hacer la división obtengo 0 punto negativo y tengo un negativo. Bueno, pongámoslo aquí al final quizás, aquí al inicio, perdón, redondeado a cuatro dígitos, menos 0.01610, redondeado a cuatro dígitos. El siguiente dígito es 3. ¿Y qué tal se compara esto con la respuesta? Ahí está. Si esto redondeado a cuatro dígitos sería menos 0.01611 y este menos 0.01610. Eso está bien, eso está bien con las aproximaciones que se están eh, pidiendo. Este es un trabajo bastante aceptable. Entonces, nosotros podríamos tener un programa que cuando detecte que vaya a ser una resta de números parecidos, cambiar el tipo de fórmula. Probablemente si el factor B es grande en comparación a A y a C, ¿verdad? Ese es uno de los casos donde esto pasa. Y cambiar el tipo de fórmula. Para el otro, de hecho, si yo hago ese truco con el otro, obtendría una mala aproximación, porque entonces en el otro caso sí habría resta de números parecidos para el x2. Entonces tendríamos una fórmula para x1, claro que es equivalente, y la otra forma para x2, ¿verdad? Que es la tradicional. Menos b menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac entre 2a. Pero básicamente eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, que estos algoritmos, por ejemplo, los que están en la computadora, en la calculadora, pues basado en la magnitud de las cantidades, así escoge qué tipo de algoritmo va a utilizar. Y eso es parte de lo que nosotros no vemos en los cálculos que se hacen en una calculadora, por ejemplo, que no es una fórmula directa como nosotros lo estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a, ok, cuadrática, ya está una fórmula bien particular, pero en este caso, dependiendo de las magnitudes, podría pasar a un tipo de expresión o a otro tipo de expresión, de tal forma que se asegure la mayor precisión posible. Bien, no sé si hay dudas. ¿Funciona esto que de las, ¿cómo se llama? De los subtítulos o lo quito o lo quitamos? Una pregunta por ahí. Continuamos. ¿Alguien iba a decir algo? Ok,
Vamos a copiar eso, vamos a ver el comentario que salió por ahí. Vamos a ver, solamente copio ese problema. Ahí. Está bien los subtítulos. Ah, qué bien, qué bien. Sí, así, si es buena idea dejarlos, pues ahí los vamos a dejar y los ponemos en todas las clases. Qué bueno que ya hay ahí alguna apreciación. Bueno, y de hecho que con los subtítulos también se puede ver el video ahí sin sonido, ¿verdad? Quizá alguien podría decir, quiero ver la clase, pero sin el sonido. Eso puede ser útil. Entonces, igual, a veces yo cuando veo algún video en YouTube, a veces sin sonido está bien, ahí solo con los subtítulos. Ok, entonces veamos pérdida de exactitud aritmética anidada. Ese es el siguiente tema. Pérdida de exactitud debido a error de redondeo puede ser reducido al reorganizar los cálculos. Vaya, vamos a evaluar este polinomio en 4.71. Primero, veamos cuánto es su valor exacto. 4.71. Veamos, 4.71 al cubo menos 6.1 por 4.71 al cuadrado más 3.2 por 4.71 más 1.5 y obtengo un valor de menos 14.26, menos 14.26, 38.99. Vaya, ahí ya tenemos un valor de referencia. Y aquí nos dicen utilizar trunqueo de 3 dígitos. Son muy pocos dígitos los que nos están dejando. Pero bueno, veamos. Entonces, x es igual a 4.71. Al elevarlo al cuadrado, 4.71, 22.1841. Pero recordemos que estamos con trunqueo de 3 dígitos. Entonces, solamente 22.1 es trunqueo. Es decir, de que no puedo poner 22.2, 22.18, el 8 se va. Y aquí donde muchas personas se van al calcular x al cubo, porque no es calcular 4.71 al cubo en la calculadora, sino que es, bueno, primero se calculó el 471 al cuadrado, aquí está 22.71, 22.1, perdón, y a este número 4.71. 104.09, es decir, que ponemos 104. ¿Qué tal si hubiera puesto 4.71 al cubo? Y si hubiera hecho el trunqueo, entonces, bueno, en ese caso da igual. Eh, no se hubiera notado el problema, pero hay situaciones donde sí se nota el problema. Vaya, entonces 6.1 por x al cuadrado, de nuevo, ¿verdad? Ocupamos el 22.1. Trunqueo de 3 dígitos, ahí está, por 6.1, trunqueo de 3 dígitos, ahí está, 134.81, 134 nada más, el punto 81 se va. ¿Qué pasa si hubiera puesto 6.1 por 4.71 al cuadrado? Entonces ahí hubiera tenido 135 y esto hubiera estado incorrecto. Ahí voy a poner eso para cuando repasen, ahí vean que 135 no es. Y que recuerden de que primero es x cuadrado, trunqueo de 3 dígitos, 6.1, trunqueo de 3 dígitos, luego el producto y finalmente trunqueo de 3 dígitos. Este x no sé por qué salió así. Aquí incluso en negrita lo había hecho.
a ponerle en modo matemático ahí. Aquí estoy ocupando leaks, ¿verdad? Eh, pero si este X está en modo texto y no está en modo matemático. 3.2 modo matemático, no hay problema. 4.71. Entonces tengo 15.0. 15.0. 15.0. Ahí está. Entonces, vaya, mi f de x utilizando este trunqueo va a ser x al cubo, que es 104 menos 6.1 x cuadrado, que es 134 más 3.2 x, que es 15.0 más 1.5. Pero aquí vamos a tener que ir por tramos, ¿verdad? Primero esta parte, luego esta parte, porque la calculadora solo hace dos operaciones al mismo tiempo, ¿verdad? La computadora. Claro, aquí estamos hablando cómo se hace tradicionalmente. Obviamente, si estamos hablando de procesos paralelos, múltiples núcleos, ya esos son otros temas. Aquí estamos eh, con la lógica más básica, ¿verdad? De análisis numérico, cómo trabaja el procesador, un solo núcleo. Ya esos temas ya son más avanzados, ciencias de la computación, ya con eso pueden hacer distintas cosas, ¿no? Bueno, entonces aquí la resta, menos veinte más 15.0 más 1.5. Vamos a hacer ese cero un poquito más grande. Y aquí menos 5 más 1.5. Bueno, esto salió que es menos 3.5. Una, pues, mala aproximación. A ver, es pésima. No, no está ni cerca de esto. Quiere decir de que cometí algún error en algún momento. Este es menos 30. Ok. Es que sí es mala, pero no es tan mala, ¿verdad? Esto es menos 30. Esto es menos 15. Y ahora, pues, menos 13.5. Menos 13.5. Hoy sí. Mala aproximación. ¿Cómo está en el libro? Yo creo que así está también. Vamos a ver cómo está en el libro. Aquí está el exacto. 3-digit shopping, menos 13.5. Ok. También hacen redondeo, que da menos 13.4. Menos 13.5, pues a menos 14.26, 38.99. Pésima, pésimos resultados. Pésimos resultados. O sea, realmente es, para alguien en análisis numérico, pues es un desastre esto. Un desastre. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Las respuestas está aquí arriba. El tema de que aritmética anidada. Y es que ese f de x lo puedo escribir como x menos 6.1 multiplicado por x más 3.2 multiplicado por x más 1.5. Es interesante en análisis numérico. Muchas veces
los caminos más cortos, más sencillos, más elegantes, son los más exactos. Eh, el error es proporcional al número de cálculos que se tienen que hacer. Entonces, si vos hallás una forma de hacer menos cálculos, usualmente tu respuesta va a ser más exacta. Esas son cosas bien interesantes. O sea, no solamente ocupas más recursos que si el algoritmo es más largo, si tenés que hacer más cálculos, no solamente ocupas más memoria, disco duro, memoria RAM, energía, ¿cómo se llama? Eh, y desgastas más los procesadores por el hecho de que, pues sí, se ocupan más, eh, sino que también tu respuesta es más inexacta. Claro, eso es distinto a cuando yo les digo, miren, si ustedes hacen pasos adicionales, porque eso les ayuda a que les aumenta la probabilidad de que su respuesta va a ser correcta, háganlo. Esa es otra cosa, ¿verdad? Ese es otro tema. Y en el ámbito computacional, mientras menos pasos necesite hacer la calculadora, usualmente va a ser más exacto y muchas veces es mucho más exacto. Entonces, como lo dice el tema aritmética anidada, vamos a anidar los cálculos. Vamos a representar en este caso el vector como x menos 6.1 por x más 3.2 por x más 1.5. Veamos cómo nos va ahora con trunqueo de tres dígitos, ¿verdad? Entonces tenemos 4.71 menos 6.1. eh, bueno, quizás los primeros cálculos hagámoslos aquí por partes. Vaya, esto igual a 4.71 menos 6.1 por 4.71. 4.71, así es. Vaya, para que no poner eso ahí todo de un solo, ¿verdad? 4.71 menos 6.1, obtengo ahí menos 1.39. Trunqueo de tres dígitos me indica que estoy bien. Ahora, por 4.71, trunqueo de tres dígitos, obtengo menos 6.5469, pero como es trunqueo de tres dígitos, me queda menos 6.54. Ya hice el cálculo de esos tres, entonces ahora voy con menos 6.54 más 3.2 por 4.71 más 1.5. Vamos a ver, trunqueo de tres dígitos. Menos 6.54 más 3.2 igual. Y ahora tengo menos 3.34 por 4.71 más 1.5. Ahora estos dos cálculos, ¿verdad? Por 4.71 y obtengo ahí menos 15.7. Todo lo demás es desechado por el hecho de que ocupo trunqueo de tres dígitos, menos 15.7 más 1.5 y obtengo menos 14.2. Realmente con solo trunqueo de tres dígitos eso es bien limitante. Pero vamos a ver. La respuesta correcta es menos 14.263899. Si ocupo trunqueo de tres dígitos, hubiera quedado a 14.2. Bastante bien. Está bien. Está muy bien. Está bien. Esto fue desastroso, pero eso está bien. Y todo lo que hice fue reordenar de esta forma. Arreglé de forma anidada los cálculos
en un polinomio y eso me hizo un cambio. Entonces pueden ver cómo es de que la aritmética cambia, que realmente en términos, cuando trabajamos aritmética infinita en el colegio, en la escuela, eh, es lo mismo tener esta función que de esta forma, pero numéricamente sí hay una diferencia. Esto está bien, eso está mal, eso está mal, y es realmente pésima aproximación, ni siquiera apenas un dígito significativo, solo el uno acá, ¿verdad? Que coincide, por eso está bien. Ok, no sé si hay alguna pregunta ahí. Continuamos. Vaya, aquí está uno de los problemas del libro. Y quiero que lo trabajen, trabajenlo por un minuto. Vamos a ver. Problema 129A. Los primeros tres términos distintos de cero de la serie de Maclaurin para la arco tangente por la función del arco tangente son x menos x cubo tercios más x a la quinta sobre 5. Calcule el error absoluto y relativo. Ah, por ahí había que calcular error absoluto y relativo. Aquí había que hacer eso. Vamos a ver. Falta hacer eso entonces. Falta hacer eso. Vaya, entonces llamemos a ese trunqueo de tres dígitos. Llamemos a este, no, anidado. Anidado y este no anidado. No anidado. Na y este anidado. Bueno, pues error absoluto y error relativo. Sabemos que el valor real es este de acá. Ahí está el valor real. Vamos a dejarlo por acá, hacerlo un poco más pequeño. Entonces, de la forma no anidada y de la forma anidada, vamos a ver, ya no voy a tener tantos problemas haciendo rectas. ¿Ok? Ya sabemos que el error absoluto simplemente es la resta de este con mi aproximación, ¿verdad? El valor absoluto. Entonces, vaya, vamos a guardar eso en la variable A en la calculadora, menos 14.26.
38,99. Ahora, con el error absoluto no anidado, le tengo que restar menos 13,15, es decir, sumar 13,5, poniendo todos los dígitos del error, pues error absoluto menos 0,76, 38,99. Ahora, anidado es restándole 14,2, menos 14,2, que sería sumándole 14,2, menos 0,06, 38,99. Ahora tengo que, para el error relativo, solamente lo divido por el valor exacto. Entonces, por ejemplo, a este lo divido por, ahí como es valor absoluto, ¿verdad? Tienen que ser positivos. Solo lo divido por A porque lo tengo ya en memoria, ¿no? 4,479,77 por 10 a la menos 3. Entonces, un error 4 por 10 a la menos 3 está bien. El otro es 0,763899 entre A, que lo tengo guardado en memoria, es 0,0535, 355,47, dejémoslo ahí, 47. Entonces pueden ver, pues la forma anidada es superior a la no anidada. Menos cálculos y nos da una idea de también cómo es que los lenguajes de programación calculan cuando se les pide calcular un valor de un vector, ¿verdad? Tienen ahí métodos incluso más efectivos que los métodos anidados. Hay métodos más, más efectivos que eso. Ok, entonces hoy sí, vamos a pasar a el siguiente problema. Entonces vamos a ocupar, calcule el error absoluto y relativo utilizando la aproximación. Entonces, no sé si esta es una forma de calcular pi medios. A ver, el valor exacto de 4 tangente inversa de 0,5 más tangente inversa de 1/3. Sí, eso es pi. Eso es igual a pi. Exactamente, eso es igual a pi. Eh, bueno, con este método me dicen que pi entonces es aproximadamente, bueno, 4 veces. Y ahora utilicemos esta aproximación, ¿verdad? 1 medio menos 1/3 por 1 medio al cubo más 1/5 por 1 medio a la quinta. Esto por parte de tangente inversa de 1 medio más 1/3 menos 1/3 por 1/3 eh, al cubo más 1/5 por 1/3 a la quinta. Y ahora veamos. Y esto vendría como el lado de aproximar tangente inversa de 1/3.
Entonces, pi es aproximadamente, vamos a ver, hagamos todo este cálculo, 4 factor de 2 a la menos uno menos 3 a la menos uno por 2 a la menos 3 más 5 a la menos uno por 2 a la menos 5 más 3 a la menos uno menos 3 a la menos uno por 3 a la menos 3 más 5 a la menos uno por 3 a la menos 5. ¿Ok? Vamos a ver. 3.14, 3.14, 55. Voy a poner todos los dígitos que me da la calculadora. 3.14, 55, 76, 132. ¿Ok? Entonces, error absoluto. Y vamos a ver igual a. Y el error relativo. El error absoluto, vaya, esta aproximación la voy a guardar en A, en calculadora, ¿verdad? Ahí, si no saben, en memoria, ¿verdad? Si no saben cómo guardar variables, pues, bueno, podríamos ver eso o solo revisan ahí un video de YouTube, ¿verdad? Entonces, pi menos esa, ese número y obtengo 3.983478 8 por 10 a la menos 3. 10 a la menos 3, vaya, dividamos eso entre pi y obtengo 1 punto. Ahí me están dando negativos, pero como el signo no hay que ponerlo, ¿verdad? Porque está en valor absoluto. Ahí están mis resultados, mi aproximación de pi, el error absoluto, el error relativo. ¿Qué podemos decir? Una aproximación no tan buena. eh, Dos dígitos significativos, tres dígitos significativos, perdón, porque empieza desde el 3, pero de eso se trata el problema, ¿no? Entonces, nos daban la serie de Maclaurin y al sustituir estas expresiones sus, eh, por sus expresiones en polinomios de Maclaurin, obtenemos una aproximación de pi que, pues, está bien ahí, está bien. Entonces, bueno, que realmente, o sea, eh, realmente mi opinión sería que es deficiente, no, no llena las expectativas, no llega al 6 por decirlo así, en un examen. Si este fuera un método numérico, no llega al 6. O sea, sí hizo algo, ¿verdad? Un 5 está bien, darle un 5 a esta metodología para calcular pi. Ustedes han escuchado que se calculan no sé cuántos millones o miles de millones de dígitos de pi, ¿verdad? En este caso, pues apenas dos dígitos, dos decimales, tres dígitos significativos. Es deficiente, pero pues no, el objetivo del libro era solamente pues, que nos mostraran una forma de hacerlo. De ahí, en la misma batería de problemas hay otras formas. Vaya, entonces 1.211 quizás este se lo voy a dejar para que lo hagan
para que lo hagan, para que lo trabajen ustedes y lo vemos en la siguiente clase y debatamos lo que hace falta para la siguiente sección. Entonces ya deberían ser capaces de hacer un problema como este. Tenemos ahí f de x igual a x coseno de x menos seno de x entre x menos seno de x. Hallar límite cuando x tiende a 0 de f de x. Utilizar redondeo de 4 dígitos, aritmética de redondeo de 4 dígitos para evaluar f de 0.1, reemplazar cada función trigonométrica con su tercer polinomio de Maclaurin, es decir, ahí el de orden x al cubo, ¿verdad? Y repetir parte B, el valor actual, ahí ya está, encontrar error relativo para los valores obtenidos en partes B y C. Esto lo deberían poder hacer ustedes. Vale, nos quedan entonces una media hora. Vamos a trabajar entonces el capítulo 3, ¿no? Vamos a trabajar en el capítulo 3. Entonces vamos a crear otra sección, eh, otra hoja, 1.3, algoritmos de su convergencia. Vamos a cuadricular acá. Bien, pero antes, no sé si hay alguna pregunta. No sé si hay alguna pregunta antes de continuar con la siguiente sección. Me recuerdan de trabajar ese problema que no he resuelto, ¿verdad? A menos que sea muy fácil, ¿verdad? Si es muy fácil, pues. O alguien lo puede subir la solución ahí al grupo. Entonces, no sé, ¿alguna pregunta? Bueno, entonces vemos la siguiente sección, algoritmos y su convergencia. ¿Qué es un algoritmo? ¿Qué es un pseudo algoritmo? Vamos a ver quién a ver, ¿quién me puede decir qué es un algoritmo? ¿Y qué es un algoritmo? Hay un medio punto al que participe, no he dado medio puntos el día de hoy. Vamos a ver, medio punto. Un algoritmo. A ver, micrófono. Es una serie de pasos o secuencias. Ah, eso es lo que entiendo como algoritmo. Ok, entonces eso está bien. Eso es parte de lo que es un algoritmo, ¿verdad? Un algoritmo tiene ciertas entradas, inputs, ¿verdad? Aunque no es necesario que haya inputs. Puede tener ciertas salidas, aunque también hay algoritmos que no tienen un output. Pero lo que sí contiene es una secuencia de pasos no ambiguos, lógicamente estructurados para un propósito. Bien, entonces de lo que me dijiste, te daré un cuarto de punto. No sé si es María de Los Ángeles, la persona que participó, no sé si es María de Los Ángeles. No, No, Roselia no, no, Marroquín. no. ¿Oh? ¿Quién? Roselia Marroquín. Ah, Roseli. Ah, va. Ok, eso está bien. Hay más personas que están participando. Eso es bueno. Bueno, pongamos la definición que está en el libro también. Dice que un algoritmo, vamos a ver,
Es un procedimiento que describe en una manera no ambigua una secuencia finita de pasos a ser realizados en un orden específico. El objeto de un algoritmo es implementar un procedimiento para resolver un problema o aproximar una solución del problema. Ahí está. Entonces, pseudoalgoritmos probablemente no han visto ustedes, pero simplemente es, utilizamos un pseudocódigo para describir un algoritmo. Un pseudocódigo especifica la forma del input a la entrada a ser dada y la forma del output deseado. No todos los procedimientos numéricos dan un resultado satisfactorio para un input arbitrariamente escogido como consecuencia. Una técnica de parado o de finalización independiente de la técnica numérica se incorpora en cada algoritmo para evitar bucles infinitos. Bueno, esto de pseudocódigo es nada más, de alguna forma vos describís el algoritmo, o sea, de alguna forma que la gente te entienda. Aquí ese término de hecho está un poco, lo han complicado más de lo que debería de ser. Así, todo lo que haces es describir de alguna forma el algoritmo. Entonces, por ejemplo, aquí, la ilustración, y no es que haya como que hayan reglas específicas, ¿verdad? El siguiente algoritmo calcula la sumatoria de n números, dado n, y los números x1 y xn. Dependiendo del contexto del lenguaje de programación que vas a ocupar, entonces así podría ser, ¿verdad? El algoritmo, eh, input n y los n números, aunque a veces basta con dar los n números y luego calculas n, contando el número de entradas que hay. El output suma, inicializada suma igual a cero, suma y va sumando cada uno de los elementos hasta terminar con los n de ellos y das como resultado la suma. Esta es una forma de escribirlo, pero es que depende mucho del contexto, porque yo podría decirte, ok, que un paso sea sumar los elementos de este vector, y eso se entiende, pues en Octave, por ejemplo, quizás en ciertas, ese no es un muy buen ejemplo, la cuestión de que un pseudo algoritmo te sirve si no tienes idea de cómo va el algoritmo. Entonces aquí, por ejemplo, nos dicen, vamos a ver en el ejemplo 1.3, escribir un pseudo algoritmo. Entonces, sí, es un poco subjetivo, ese término es un poco subjetivo en el sentido de que qué tanto detalle le vas a dar, ¿verdad? Entonces, igual que en una demostración, vos podés irte a cada detalle, demostrar cada elemento, cada propiedad, o puedes decir, bueno, como en muchos libros, este ejercicio se deja al lector o es evidente, es obvio, ¿verdad? Entonces, depende ahí de qué tanta especificación le querés, qué tanto detalle querés darle a tu pseudo algoritmo. En general, pues lo que se quiere es, bueno, que las partes claves sí estén. Entonces, que un programador, por ejemplo, vaya, puede que haya un trabajo en conjunto de un programador y un matemático, en el que el matemático cree el algoritmo y el programador simplemente lo implemente en un sistema, podría ser un sistema bancario, ¿verdad? Nosotros podríamos estar hablando, por ejemplo, de que el gobierno indica que ciertos elementos de los impuestos van a cambiar
para cantidad de ahorros superiores a tanto y que hay otras especificaciones también, ¿verdad? Entonces el matemático podría trabajar el algoritmo y luego el programador simplemente implementarlo en su sistema bancario, que no sé en cuál será, pero no sé si ocuparán, no sé, Python y bases de datos en SQL podría ser, ¿no? Eso sería interesante, pues, acercarnos. Hay gente que en nuestra escuela que trabaja en Banco Agrícola, quizás el lenguaje está en programación C, eh, y poder ver eh, o, o ya hay un lenguaje de programación específico para eso. Eso sería muy interesante ver. Bueno, entonces veamos esta parte. El enésimo polinomio de Taylor para f de x igual al logaritmo natural de x alrededor de x sub 0 igual a 1 en PDN, es PDN de x igual a ese sumatorio. Construir un algoritmo para determinar un valor de n requerido para que eh, la aproximación de ese polinomio, del grado del polinomio en 1.5 con el valor real sea menor que 10 a la menos 5 sin utilizar el término residual de Taylor. Entonces aquí hay un trabajo matemático inicial que hay que realizar porque ¿cómo podemos nosotros acotar el error? O sea, ¿cuándo sabemos cómo acotamos el error? En este caso no podemos ocupar el término residual de Taylor. ¿Cómo acotamos el error? ¿Cómo acotamos el error? ¿Qué me pueden decir? ¿Cómo acotamos el error? Vamos a ver un medio punto si me lo dicen. Tengo este polinomio de Taylor de esta función, ¿verdad? No es tan fácil lo que quiero que hay, en verdad, pero vamos a ver si alguien puede. ¿Qué me pueden decir? Bueno, pongamos aquí la respuesta. Mm, vas- Vamos a ver, ahí, alguien que me diga. A mí lo único que se me ocurre ahorita es empezar a evaluar, ¿verdad? Desde I igual 1. Y en cada evaluación ir guardando en una variable la suma que va dando. Y para cada paso, ir calculando el error absoluto. Si el error absoluto no es menor a 10 a la menos 5, volver a repetir el proceso. O sea, guardar el valor, digamos, para igual 2, volver a compararlo con el valor real. Si sigue siendo mayor el error, entonces volver a hacer eso hasta que se cumpla que el error absoluto es menor a 10 a la menos 5. Vaya, eso está bien como un pseudo algoritmo, aunque en este caso nosotros asumimos que no tenemos una forma para calcular logaritmo natural de x. Asumimos que simplemente no hallamos eso. Entonces, no podríamos calcular el error absoluto. Así, ¿verdad? Eso no lo podríamos calcular. Bien, a lo que iba más que todo es de que la serie, vamos a ver, la serie de Taylor converge para x mayor o igual que 1, para x sub 0 mayor o igual que 1. Por además, esta serie es una serie alternante. Entonces, el punto de convergencia
logaritmo natural de x menos un polinomio evaluado en este punto x está acotado por el n más 1 décimo término en x, valor absoluto. Es sumatorio, este logaritmo natural de, vamos a ver cómo hacemos esto. Logaritmo natural de x es igual a, no, si y es igual a 1, entonces tendría, vamos a ver, si y es igual a 1, x menos 1, y eso sería negativo, x igual a 2, y igual a 2, bueno, si y es igual a 1, eso sería 1, entre 1, x menos 1, más x menos 1 al cuadrado entre 2, negativo, porque si y es igual a 2, voy para ahí, más x menos 1 al cubo entre 3, ok, bien. Entonces, en particular, este n más 1 décimo término es x menos 1 a la n más 1 entre n más 1. Ahí está. Podrá ser de que no conozca yo cómo calcular logaritmo natural de 1.5, pero yo sí puedo calcular esta expresión. Entonces, lo que necesito ya de que, bueno, lo que necesito es que x menos 1 a la n más 1 entre n más 1 esté acotado por 10 a la menos 5, ya que esta es una cota de este error, ya que logaritmo natural de 1.5, bueno, de hecho ahí ya sería de poner 1.5, ¿verdad? Ya que logaritmo natural de 1.5 menos polinomio de 1.5 es menor que 10 a la menos 5. Entonces, vaya, en este caso, pues no se necesitaría un input realmente, porque ya se conoce la situación. O podríamos hacer que el input sea X, no hacerlo para 1.5, sino que para un X en particular, un X mayor que 1, ¿verdad? Vamos a borrar eso también acá. X menos 1 a la n más 1. Ok. Input X. Entonces, simplemente eh, sea, a ver, en el pseudo algoritmo, ¿cómo lo pusieron aquí? Pero es que realmente, sí, ahí sea n igual a 0, n igual a 1, pero si lo sumo después, voy a obtener un número adicional. No, pero está bien. Sea n igual a 1, entonces, sea n igual a 1, pues sí, eh, x menos 1 a la n menos 1 a la n más 1 entre n más 1 es menor que 10 a la menos 5, pues output n. De otra forma, incluso ahí le podríamos poner if, else, ¿verdad? If, else, sumarle 1 a n. Pero vamos a ver, tiene que haber otra cosa
if n igual a, si el n ya sobrepasa los 1000, sacar error, algún tipo de error. Entonces, en- aquí me faltó ahí un poco de sangría para este. N igual a n más 1. Ok, ahí está. Quiero ver en el libro como algunas cosas. Está, realmente allí termina. Y estos los podría haber puesto al mismo nivel que estos. Bueno, sí, este if else y dentro un if, si ya llegué a 1000 o si ya llegué a 100, de hecho, ya intenté demasiado y hay algún error, por ejemplo, para evitar lo que dice el libro, ¿verdad? Que si continúa demasiado, entonces no caer en un bucle infinito. O sea, ahí el libro podría decir, bueno, calcular en una variable x menos 1, en otra variable eso elevado a n más 1, y en otra variable eso dividido entre n más 1. Es lo que les digo, ¿verdad? Entonces, pero aquí ya sabemos que todo esto lo podemos hacer de un solo, estos chequeos lo podemos hacer de un solo. X menos 1 a la n más 1 entre n más 1 menor que 10 a la menos 5. Si esto es cierto, entonces imprimimos n. Si no lo es, entonces, pero si n ya llegó a 100, hubo un error. Y si no, seguimos añadiendo eh, a n uno más. Vamos a ver, aquí creo que hay algunos errores porque aquí hay un end. Aquí todo lo puse en una sola línea. Sí, así está bien. Ajá. Porque todo eso lo he puesto en una sola línea. If, else, end. Aquí está la condición para if y lo que hace else. Podría haber puesto un else if, ¿verdad? Y este if está dentro de este else. Y si pasa este if, me meto a este actualizador para n. Lo importante es que si yo le doy esto a alguien que lo va a programar, que entienda, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a hacer? Que esto se entienda, ¿no? Aquí quizás lo he hecho un poco a la carrera, pero yo creo que se entiende, ¿no? Y aquí había un análisis matemático que se hizo también, un análisis interesante. Entonces, muchas veces, y vaya, lo que les digo a los que estudian programación, la diferencia entre un programador ordinario y un programador sobresaliente es el nivel matemático. También en análisis numérico muchas veces veo que cuando hay ciertos problemas que la gente ya quiere empezar a programar. Pero lo que hay que hacer es primero entender los problemas, hacer algunos casos, si todavía no se entiende muy bien qué se haría, ¿verdad? Si se hiciera a mano, ¿qué es lo que se haría? Y finalmente implementarlo. No sé si hay alguna pregunta. Esto de los pseudocódigos es un poco raro porque la verdad que solamente, pues sí, la idea es de que tengas la idea de cómo resolver, cómo implementar ese algoritmo. O sea, puede estar escrito un poco raro, ¿verdad? Ahí estuve ocupando if else. Alguien podría haber ocupado español para cada palabra. Lo que es importante es que esas instrucciones sean claras para quien los reciba y que diga, ok, pues sí, ya sé cómo hacerlo. Entonces, el programador, por ejemplo, esa parte matemática no la necesita, el programador solo lo implementa
Entonces, y a veces esa es una debilidad, ¿verdad? Porque sería bueno también tener toda esa documentación, porque, bueno, ¿por qué se hace esto? Bueno, porque esto no lo garantiza. Asumir de que X sea mayor que uno también podría ser, o que X sea mayor que cero, ¿verdad? Que si X es negativo, que haya un error, también eso, pero eso se puede ir mejorando haciendo el código más robusto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Banco Agrícola, algunos abonos me salen negativos y ese es un error del programador que lo ha implementado. Un abono de menos $34, por ejemplo, y eso, o sea, hay una chambonada ahí de lo que se está haciendo. Entonces, y luego que, vaya, al final como que entiendo lo que están haciendo, los sistemas bancarios que tengan, pues, un código que no esté muy bien, ¿verdad? Eso por tener, pues, por tener, ¿cómo se llama? Programadores chambones. Y también deberían tener, sí, tienen, hay gente de matemáticas que está trabajando en los bancos, ¿verdad? Hay mucho que se puede hacer ahí. Fui a un evento de ciencia de datos del Banco Agrícola, ahí por Salvador del Mundo, era, hace unos 4 años. Y pues estaban mostrando lo que a cada cliente le asignaban un número y ese número era arriba de $10,000. Entonces yo le preguntaba, la persona le preguntaba, ¿y qué significa esto? ¿Qué significa ese número? Y me decía, sí, es el valor del promedio de los ahorros. Y yo decía, los salvadoreños tienen arriba de $20,000 en ahorros en Banco Agrícola. Yo creo que él está equivocado. Ahí salían unas siglas, ¿verdad? Entonces, entonces ya después, cuando regresé a la casa, busqué en internet y decía el valor del cliente. Ahí está definido cuál es el valor del cliente, el total de, por ejemplo, de préstamos, de servicios que necesita el banco. Ah, vaya, ya eso tenía sentido. Entonces, bueno, pues interesante para mí que ni siquiera lo calculan ahí, que se supone que tienen su, su unidad de ciencia de datos, pero pues sí, sucumben a a preguntitas inocentes que les puedo hacer. Entonces, pues sí, ahí podríamos hacer una incursión un poco más fuerte, tener grupos que trabajen en el área de finanzas y que hagan un buen trabajo de lo que estén haciendo. En aquel caso, por ejemplo, el chamaco ni sabía lo que el número aplicó algún procedimiento, le dio un dato y, ok, voy a sacar eso en este evento de ciencia de datos del Banco Agrícola y pues, no sabe, pues nada, algo bien chambón. Ok, entonces, bueno, no sé si hay preguntas. Vemos qué más caracterizando algoritmos. Podemos ver esas dos partes, caracterizar un algoritmo y la definición 1.17. Ok, caracterizando algoritmos. Entonces, los algoritmos pueden indicarse que son estables. Los algoritmos estables producen resultados similares a entradas similares.
Y esto es lo que se necesita porque, vaya, yo tengo un programa, pues tengo un programa, por ejemplo, y si yo le meto el número 0.1, supongamos, vaya, lo que haga este programa y me da la respuesta I85. Meto el número 0.10001 y que me dé 84. Vaya, el programa es estable, pequeñas perturbaciones. En la entrada me da pequeñas perturbaciones. Aquí esto lo podemos tomar como una perturbación epsilon, ¿verdad? Los algoritmos tienen que ser estables, si no, no funcionan. Inestable sería lo opuesto a ser estable. Estos algoritmos, lo voy a poner de una forma simplemente bien, bien cruda, no sirven los algoritmos inestables, que si de repente hago una pequeña perturbación y obtengo un número totalmente distinto, bueno, pues no sirven esos algoritmos. Condicionalmente estables, que son estables para ciertos inputs, que deben de estar muy claros, ¿verdad? Probablemente el input podría ser de que X sea un número positivo mayor que 1 y es inestable para X menor o igual que 1. Definición 1.17, suponer que E sub 0 es mayor que 0, denota el error introducido en alguna fase de los cálculos y E sub n representa la magnitud del error después de n operaciones subsecuentes. El error en la computadora o en la calculadora es inevitable. El error puede crecer linealmente o exponencialmente. Noten aquí, si después de n cálculos, si c es una constante y por cada operación se está añadiendo una cantidad c de error y el error crece como c por n por e sub 0, decimos que el crecimiento del error es lineal. Aquí estamos, esto es muy bueno. Pero ¿qué tal si para c mayor que 1, el error crece como sea la n por e sub 0? Crecimiento exponencial, usualmente esto es muy problemático y probablemente los algoritmos donde los errores crezcan exponencialmente simplemente no sirvan porque crecen demasiado rápido, a menos que sea algo que yo esté seguro que solo voy a ocupar una o dos veces. Quizá no hay de otra, ¿verdad? Entonces ocupo una o dos veces y ya estuvo, ¿no? Por ejemplo, calcular derivadas es un problema bien complicado porque, bueno, si nos vamos a la definición, que es límite de un cociente entre números pequeños, y ya vimos que primero, para empezar, tenemos cancelación de dígitos significativos en el numerador y lo otro es que tenemos problemas para que el numerador también es un número pequeño y obtenemos una amplificación del error. Entonces, es un algoritmo que solo se tiene que ocupar solamente si es realmente necesario, porque usualmente es bien inestable, son inestables. Esos algoritmos, claro, tenemos buenos procedimientos que nos dan buenos resultados, pero igual, o sea, hay que evitar, si no hay que calcular una derivada numéricamente, no hacerlo, porque no se puede ocupar muchas veces, el error rápidamente crece. Ok, y nos quedamos con esto básicamente porque ya se nos vino la hora. Vamos a ver, tenemos estos errores, las tasas de convergencia.
el problema aquel, lo vamos a trabajar mañana a las 6:50, ¿verdad? Y podemos empezar bien con el capítulo 2. Entonces, y vamos a estar bien para terminar la sección 2.1 esa semana. Bueno, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Antes de eso, no sé si hay alguna pregunta. Vamos a ver qué tal quedan esos subtítulos en la grabación. Espero que se muestren en la grabación ya cuando lo vaya a subir a YouTube. Bueno, pues alguna pregunta en esto o nos quedamos hasta acá. Bueno, entonces nos quedamos hasta acá. Buen provecho y nos vemos mañana temprano a las 6:50. Pasen buenas tardes.